El Señor está con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles: el que quiere a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que quiere a su hijo y a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no coge su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que encuentre su vida, la perderá, y el que pierda su vida por mí, la encontrará. El que os recibe a vosotros, me recibe a mí, y el que me recibe, recibe al que me ha enviado. El que recibe a un profeta, porque es profeta, tendrá paga de profeta. Y el que recibe a un justo, porque es justo, tendrá paga de justo. El que debe a beber, aunque no sea más que un vaso de agua fresca, a uno de estos pobrecillos, solo porque es mi discípulo, no perderá su paga. Os lo aseguro. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Con la fe en este santo evangelio se han borrado nuestros pecados. Alabanza a ti, oh Cristo. Pueden sentarse. El Señor, a través de la palabra, nos invita, ante todo, esa vida de fe que todos tenemos que seguir. Y viendo esos signos, esa presencia de Dios en nuestra historia, en nuestra iglesia, en nuestra comunidad. Así vemos en esta primera lectura del Libro de los Reyes sobre la persona de Eliseo, en el cual aquella familia, aquella mujer ve en Eliseo un hombre de Dios, ¿verdad? Su testimonio, su palabra, y está embargada ella de poderle ayudar en su misión, misionero que anda, ¿verdad?, sin lugar donde reposar. Ella le ofrece un lugar para que pueda descansar y seguir su misión. ¿Y qué pasa con esta hospitalidad de esta mujer? Pues recibe una gran bendición de Dios a través de este hombre. Él ve la necesidad de aquella mujer, de aquel matrimonio que no tienen hijo. En aquel tiempo no tener hijo se consideraba como una maldición, ¿verdad? En el ambiente hebreo, una mujer que no tenía hijo era como una maldición. Por eso el profeta Eliseo considera que no debe tener esta etiqueta, ¿verdad?, de ser, sino que es una mujer de fe, una mujer piadosa, y debe recibir una bendición de Dios. Y así, pues, le ofrece que va a tener un hijo como una bendición del Señor. Y esta es la respuesta de la generosidad, de la piedad y de la fe de esta mujer, la bendición de Dios, tener un hijo. Y a pesar de que el tiempo también más allá, el niño se muere y vuelve a pasar Eliseo y ora sobre aquel niño para que vuelva a la vida. Y así también otra muestra de la bendición de Dios. Esos acontecimientos que pasan en nuestra vida a veces pueden pasar desapercibidos. Lo que Dios hace, como decía el Salmo, ¿verdad?, es que tenemos que cantar las maravillas del Señor. Tenemos que hacer memoria de las maravillas del Señor y a veces nos olvidamos. Y por eso caemos en la rutina del mundo y nos arrastra el mundo porque nos olvidamos del amor de Dios, de la misericordia de Dios que ha tenido con nosotros. Es importante estar siempre en esa acción de gracia al Señor, en ese ver los signos de Dios que está y se hace real en nuestra iglesia a través de los sacramentos,
como nos recuerda hoy Pablo en el bautismo. Por el bautismo participamos de Cristo, de su muerte, de su pasión, pero también de su gloriosa resurrección. Estamos injertados en ese misterio de Cristo, ¿verdad? Y a través de su muerte, esa muerte, hemos recibido nosotros una vida nueva. El morir nuestro es el morir al hombre viejo, Adán. Y renacemos en Cristo a una criatura nueva, acogido por el Padre como hijo adoptivo y coherederos con Cristo de su reino. Por lo tanto, tenemos que vivir esa vida nueva. Yo sé que es una lucha constante, ¿verdad? Ese morir continuamente al mundo, al pecado, a la acechanza del demonio también. Pero estamos protegidos por la gracia y la misericordia de Dios. Por eso tenemos que elevar siempre nuestro corazón, nuestra vida, dejar que el Señor vaya haciendo esa obra en nosotros, ¿verdad? Reconocerlo a Él presente en los misterios que ha dado y en los dones que el Señor ha dado a su iglesia a través de los sacramentos. Por eso acudir constantemente a la gracia, a la misericordia de Dios a través de los sacramentos. Por eso Jesús va también a preparar a sus discípulos. Les insiste y les dice, cuidado perder el amor al Padre, como yo siempre los he enseñado, amar a Dios con todo el corazón, con toda la mente, con todo nuestro ser, y desde ahí amar también al prójimo, ¿verdad? Entonces, cuando nos dice, hay de aquel que pues prefiere más a su hijo, a su madre, o a toda persona más que a mí, no es digno de mí. Porque la forma mejor para amar a un padre, a una madre, a un hijo, es amarle desde el amor de Dios, amando primeramente al Señor, teniendo ese corazón lleno de Dios para poder amar al prójimo. Prójimo quiere decir el cercano, el que necesita de ese amor divino, de ese amor sacrificial, como es el amor del sacrificio, ¿verdad? Amar, ejemplo, una madre tiene que amar a su hijo, un padre a su hijo, sea como sea, tiene que amarlo, y eso implica a veces un sacrificio, ¿ve? Y solo puede amarlo desde el amor de Dios, a través de la oración, a través de la palabra, a través del cuidado, pero también de la reprensión. Hay que exhortarle a Él, llevarlo a ese Dios, amor que murió por nosotros. ¿Ve? Entonces por eso parece la enseñanza de Jesús un poco drástica, pero lo que nos quiere decir es que desde el amor de Dios podemos amar perfectamente al prójimo, no al revés. Y eso es lo que hoy hay una gran crisis. Nos amamos o no queremos amar, ¿verdad?, como debe ser al pariente o al familiar. Hoy a veces toleramos mucho los padres a los hijos, le dan todo por estar contentos con ellos, sabiendo que no les hace bien, ¿verdad? Hoy exhortar, corregir, como que lo ven, ir en contra de la dignidad humana, y es un falso, ¿verdad?, pensamiento, sentimiento. Hay que corregir como nosotros también nos sentimos corregidos por Dios. Ya hay que enseñarle. Nos habla hoy Jesús, el que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. Esa cruz es morir al hombre viejo, al egoísmo, a la soberbia, ¿verdad?, al mundo, al placer, y vivir como hijos de Dios. Tenemos que asumir, tenemos que tener esa renuncia al mundo, cueste lo que cueste. Es una lucha de todos los días. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo, porque Cristo nos ha redimido, nos ha hecho una criatura nueva. Entonces, hermanos, hagamos camino en esa vida, como nos dice Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. No hay otro camino que el del Señor. Sigamos adelante, sigamos
aprovechando su gracia, su misericordia, reconocer siempre las maravillas que el Señor ha hecho, hacer memoria de nuestro pasado, cuánto Dios ha hecho de nosotros, y por eso seguimos adelante, llevando nuestra propia cruz con la gracia, con la misericordia y el amor de Dios, que Jesús ha vencido la muerte, ha vencido el pecado, ha vencido al demonio. En Él también nosotros vamos a tener esa victoria sobre el mal y la muerte. Así sea, pongámonos en pie para profesar nuestra fe.